Ahí está Virginia, no la había visto. Sí. Bueno, buenos días, Hola. buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda, y seguimos con las entrevistas a representantes o candidatos de distintos partidos políticos previo a las elecciones, tanto provinciales como nacionales, que vamos a tener ahora en septiembre y en octubre. En el programa anterior estuvieron candidatos de Política Obrera y también de el PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas. Y en el programa de hoy la tenemos a Virginia, que es militante de FAR y militante sindical en el sector de comercio. Y dentro de un ratito va a ingresar Romina del Pla, que es candidata del FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores, a senadora provincial por la primera sección electoral. Bueno, Virginia, ¿querés contarnos un poquito qué es la FAR y un poco cuál es su historia para que los oyentes, perdón, entren en conocimiento por ahí de un sector que no tiene demasiada divulgación por los Sí, medios, y que puede llegar a ser desconocido? sí, cómo no. Bueno, la FARC es la Federación Anarquista de Rosario. Nosotros somos una organización que tiene aproximadamente 17 años en la ciudad de militancia. A nosotros lo que nos caracteriza es un tipo de militancia dual, le decimos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos la militancia política, propiamente como anarquistas dentro de lo que es la FARC, pero también como estabas comentando vos, yo soy militante sindical en el área de comercio en Rosario, que es la otra pata de nuestra militancia, ¿verdad? Es la militancia social, tanto en sindicatos, tenemos compañeros militando en el sindicato de ATE, en sindicatos de químicos de San Lorenzo, gastronómicos, no solo en comercio, eh, judiciales, docentes, en AMSAFE, en COAD. También tenemos compañeros militando a nivel barrial en el barrio Cabin 9. Y también, bueno, tenemos experiencias con compañeros militando en lo social en el espacio de estudiantil, ¿cierto? Básicamente, digamos, brevemente, eso es lo que, cómo podemos definir la corriente en la que nos inscribimos nosotros dentro del anarquismo, que es el especificismo. Y contanos un poquito, así que nos conocemos nosotros y también los oyentes. Especificismo. Especificismo. Básicamente lo que caracteriza a esta corriente es esta división que yo comentaba antes de la doble militancia, la militancia política que es específicamente anarquista. Esto viene de una discusión, digamos, entre anarquistas de cómo organizar nuestra propia militancia y en general la lucha. Nosotros pensamos que como anarquistas tenemos que tener un espacio político específico para discutir lo que tiene que ver con nuestra ideología y por el otro lado militar en los espacios sociales, por ejemplo, diferenciándonos de lo que sería un anarcosindicalismo, por ejemplo, que mezcla ambas esferas, nosotros lo mantenemos por separado. Eh, de esa uno de los motivos por los que lo mantenemos separados tiene que ver con uno de nuestros principios, que es la independencia de clase. Entonces, por eso nosotros, todo lo que es la militancia social, digamos, militamos con compañeros con los que están en los espacios sociales. No es que necesitas ser anarquista para militar con nosotros o para nosotros considerar compañeros, gente que nos encontramos en los sindicatos, en los barrios. Ujú. Qué interesante, Virginia. Y a ver, uno conoce un poco desde la historia el tema de estas dos corrientes, los que le decían los anarquistas tirabombas y luego el anarcosindicalismo. Pero esta corriente, especificismo, ¿cuándo surge? ¿Quiénes son los representantes? ¿Dónde surgen? ¿Y por qué tomaron esta corriente dentro del anarquismo? Realmente los orígenes del especificismo nosotros los ubicamos directamente en Bakunin, también en Malatesta, son dos.
referentes del anarquismo europeo, europeo y no tan europeo, digamos. Malatesta, de hecho, es uno de los que funda algunos sindicatos acá. El sindicato de panaderos es uno fundado por él en su paso en un momento por Argentina. Pero bueno, digamos, nosotros encontramos las bases del especificismo muy atrás. Sin embargo, sí es verdad que es una corriente que tiene orígenes latinoamericanos. Una de nuestras organizaciones más referentes es FAU, que es una organización anarquista uruguaya. Ellos tienen 60 años de historia. De hecho, varios compañeros de FAU han viajado a Argentina, digamos, y tenemos mucho contacto. Pero también es una corriente que está generando mucho interés en otros espacios, digamos, no solamente en el resto de Latinoamérica. Tenemos compañeros en Brasil también, en Chile. Dentro de Argentina hay varias organizaciones hermanas que se inscriben dentro del especificismo, pero también está generando mucho interés para afuera. Realmente en Estados Unidos también están tomando, varias corrientes del anarquismo están tomando los principios o por lo menos la estructura que se plantea desde el especificismo. Así que sí, en sí es una corriente que tiene orígenes muy pegados al origen del anarquismo clásico. eh, pero organizadamente es una corriente un poco más reciente, digamos, del siglo XX. Ujú. Gracias. Te pregunto, ¿FAO cuáles son las siglas? Federación Anarquista Uruguaya. Ajá. Es FAU con U al final. Exacto. Bien, está bien. Bueno, ahí entró Clelia, que es directora jubilada, y bueno, la tenemos a Virginia como invitada, que es militante de la FARC, Federación Anarquista de Rosario, y nos está contando, bueno, cosas novedosas para nosotros y supongo que para la audiencia también. Y acá en Argentina, ¿qué desarrollo tienen? Y después pasaría a preguntarte cómo caracterizan la situación política actual y a este gobierno y cuáles son las propuestas ante la situación que estamos viviendo con el gobierno de extrema derecha de Milei. Nosotros a nivel nacional, en realidad, nosotros somos federaciones, ¿no? Sí tenemos mucha relación con organizaciones hermanas por ejemplo, la Organización Anarquista de Córdoba, OAC, la Organización Anarquista de Tucumán, con compañeros de Buenos Aires que están bajo la Organización Resistencia Anarquista, ORA de Buenos Aires, con compañeros de la organización anarquista de Santa Cruz, y se me va a escapar alguien y me van a matar. Ah, y con la organización Tordo Negro de Entre Ríos, y espero que no se me esté escapando nadie más. Pero básicamente somos organizaciones autónomas, por eso me refiero a ellas como organizaciones hermanas, pero que sí compartimos la lectura de la realidad. Digamos, nosotros somos de publicar muchos posicionamientos en conjunto. Nos interesa una visión federal del país, entonces nos parece muy enriquecedor que nosotros desde Rosario, los compañeros desde Buenos Aires, de todas las provincias, vayamos armando una visión un poco más allá de lo que en general en la política se discute mucho, ¿no? Una cuestión centralista de Buenos Aires. Nosotros nos queremos alejar un poco de eso porque entendemos que hay otras realidades en otras provincias que tienen que ser tenidas en cuenta, digamos, incluso en la línea política. Ujú. Y ahora, si querés, Nosotros- pasamos un poquito a la actualidad Sí, para ver cómo caracterizan la situación política a este gobierno y qué propuestas tienen, también con respecto a las elecciones, o sea, porque cuándo van a votar. claro. Eh, no, en realidad nosotros consideramos, tomamos un término prestado que nos lo sugirieron compañeros de España, si no me equivoco, de compañeros de la CGT de España, de considerarlo un gobierno turbocapitalista. ¿Cómo es la palabra? Turbocapitalista, que Ah, básicamente tiene que ver con sí la velocidad, la intensidad de cómo se están dando algunos cambios que no son
no son necesariamente novedosos, ¿cierto? Las propuestas políticas que trajo el gobierno de Milei son cosas que se han visto de antaño, digamos, tal vez desde la dictadura para acá, son propuestas que se han escuchado con anterioridad, pero lo caracteriza más tiene que ver con, bueno, este énfasis con con la cuestión financiera, digamos, todo, bueno, todo el plan que tiene que ver con Caputo como ministro de Economía, que también son cosas practicadas durante el gobierno de Macri, pero sí hay algo de la intensidad y la velocidad en la que se están haciendo estos cambios y estos avances sobre derechos ganados por los de abajo, que es muy particular del gobierno de Milei. En ese sentido, es una caracterización que nosotros hacemos. También lo vemos en, por ejemplo, cambios que tienen que ver en materia represiva. Han sido muy rápidos y con eh, bueno, con mucha fuerza realmente, ¿no? Eh, se ha transferido muchísimo dinero de sectores públicos a lo que tiene que ver el sector represivo del Estado, que es parte del mismo turbocapitalismo porque es lo que les permite llevarlo adelante, digamos. Se están preparando precisamente para poder enfrentar cualquier resistencia que venga desde el abajo. Después, respecto a las elecciones, a nosotros nos miramos con mucha atención la falta de participación en las elecciones, ¿verdad? Si bien no se puede leer que sea como en el 2001. Nosotros nos hacemos la pregunta, si es como fue en el 2001 donde era la falta de participación o los votos en blanco o las anulaciones eran una expresión de una posición política respecto al hartazgo y al repudio que había de toda la clase política de ese momento, pero que era una respuesta más activa, ¿no? Representaba eso, o si en realidad es más bien una cuestión apática en general a toda la política, tiene que ver sin duda, es un signo respecto a la legitimidad de las instituciones todas, no solamente de un político particular, sino eh, tiene que ver con eso, hay una falla histórica, una crisis histórica de las instituciones y se refleja en que la gente directamente no los interpela directamente. Y parte de eso también tiene que ver con bueno, como una especie de run run en por ahí espacios más progresistas o que tienen más esperanzas en las urnas de, bueno, una crisis de propuestas, ¿no? Y este tipo de cuestiones. Nosotros creemos que la crisis política es más profunda, que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Que tiene que ver con un abandono de lo que fue la militancia de base, que en Argentina tiene una historia muy, muy rica, de mucha lucha, de mucha dignidad y post-dictadura para esta parte ha sido una militancia bastante abandonada, digamos, no hubo proyectos políticos de la política tradicional que hayan tomado la militancia de base con fines de organizar el abajo, ¿verdad? Tener una base organizada que sea capaz de responder a embates, ¿no? De este tipo de políticos. Nos referimos al armado de una fuerza independiente, popular, en organizaciones populares. eh, y bueno, esta crisis por ahí de propuestas políticas que vienen de los partidos tradicionales que estamos viendo ahora, porque no es nada más que Milei tuvo el acierto de encauzar una bronca muy sentida y muy genuina de mucha gente, de una porción de la población muy grande, pero también es que no hay una oposición que tenga otro mucho proyecto más, y eso tiene que ver con que no hay otro proyecto, que posiblemente el próximo gobierno no solamente, digamos, más allá de las elecciones ahora de medio término, sino las próximas elecciones presidenciales, bueno, venga un gobierno que más o menos siga el mismo rumbo, porque los actores económicos van a seguir siendo los mismos, y en ese sentido,
Para nosotros lo más importante tiene que ver con organizar el abajo, con organizar una fuerza eh, independiente, popular, que sea capaz de dar respuesta a estos embates que vienen desde el arriba, que vienen porque las exigencias del FMI van a seguir estando ahí y verdaderamente no pareciera que vaya a haber algún, digamos, algún volantazo, algún cambio de rumbo, por lo menos con los políticos que tenemos en este momento. Eh, pero de todas formas, digamos, a nosotros nos parece eso, ¿no? Que nosotros nos preguntamos dónde ponemos la fuerza militante y para nosotros la fuerza militante tiene que estar puesta en el abajo, en las organizaciones populares, en los sindicatos, en las barriadas, entre los estudiantes. Eh, Más que estar militándole a un candidato u otro, la tarea real pasa por ahí, porque es por ahí donde hay que recuperar. Me parece que si el abajo tiene la fuerza suficiente como para ser considerado una fuerza política con la que la clase política se tiene que sentar a negociar, bueno, las propuestas se acomodan. Después ahí van a aparecer propuestas que nos interpelen a nosotros en el abajo, los oprimidos. Mm. Y en el caso concreto, cuando van a votar, ¿qué posición toman? ¿O lo dejan individual a Sí, cada en realidad. militante? Es esa la cuestión. Si uno va a votar o no, hay compañeros que van por una cuestión tal vez histórica, ¿no? De ver, de una cuestión de la democracia recuperada o algún apego a las instituciones que no lo cuestionamos. Eh, pero como organización política y como militantes del espacio social, nosotros tenemos muy en claro que dónde vamos a gastar el tiempo, la energía, dónde vamos a poner cabeza va a ser en formar esta fuerza que realmente nos dé independencia, básicamente. Mm. Virginia, bueno, ahí entró Claudio, que es economista, profesor de la UBA jubilado. Virginia es integrante de las FARC, Federación Anarquista de Rosario. ¿M? Genial. Y te pregunto, frente a toda esta política de Milei, de la Ujú. destrucción del Estado desde adentro, ¿qué piensan sobre el Estado y el poder? ¿Cómo manejan la cuestión del Estado y la cuestión del poder? Justamente una cosa que hace muy poquito habíamos sacado una posición que tiene que ver con una diferenciación que nos parece importante entre lo público y el Estado, ¿no? De lo público siendo esta esfera que tiene que ver más con los derechos y con lo que intuitivamente se entiende como que es lo nuestro, lo común, ¿verdad? Desde la educación, la salud pública, jubilaciones, pero también que se extiende a parques, tener espacios libres, bibliotecas, digamos. Eh, Eso para nosotros es lo público, lo que nosotros consideramos lo público y que el Estado gestiona, ¿cierto? Que nosotros le exigimos al Estado financiación, le exigimos al Estado, nada, mejorar las políticas públicas, porque son quienes realmente están recaudando el dinero y quienes tienen la manija de esa sartén, digamos, y son quienes se arrogan el rol de gestionar. Sin embargo, nosotros creemos que parte del problema es que Milei no está destruyendo al Estado, por ejemplo. No es esta promesa que había hecho, no tiene que ver con eso. De hecho, estos últimos escándalos de la última semana lo dejan un poco más en evidencia, en el sentido de que se usan todos estos mecanismos estatales para quitar de lo público. Es decir, mientras vemos un poder ejecutivo total desproporcionadamente fortalecido, que es parte del Estado, toda la parte de la esfera de lo público, bueno, está siendo activamente destruida, mientras, como hablaba antes, otros elementos como son los represivos también han sido fortalecidos y financiados y, digamos, se ha movido muchísimo de esos fondos que antes iban por ahí a universidades, escuelas, hospitales a no solamente la parte represiva, sino directamente a bueno, los casos de corrupción que estamos viendo ahora, que están saliendo. Pero a nosotros nos parece importante la diferencia entre Estado y público, porque también creemos que lo público se puede gestionar por los mismos trabajadores y los usuarios. Realmente
el rol que cumple el Estado en los espacios públicos es de repartición, digamos, de recursos en términos económicos o materiales, digamos, los insumos que necesitan los hospitales, por ejemplo. Eh, pero después son roles políticos que no creo que tengan, nosotros no pensamos que tengan más que decir sobre el tema que los mismos trabajadores de un centro de salud, los mismos trabajadores de una escuela. No hay nada que un político que encima no usa el espacio público, no usa los hospitales públicos, manda a los chicos a escuelas privadas, no tiene, no tiene nada que traer, nada que proponer superador a lo que puedan tener los trabajadores de un mismo sector. Ujú. Bueno, gracias. Yo tengo otra pregunta, después le paso la palabra a mis compañeros que por ahí quieren intervenir o preguntar algo. ¿Qué, qué piensan sobre la organización en partidos políticos? ¿Y qué otra propuesta habría con respecto al poder que no sean los partidos? Ujú. Porque estamos en Bueno, una nosotros en democracia. realidad, sí, perdón, disculpa. No, por eso estamos en una democracia burguesa y lo único que tenemos son elecciones cada 4 años, las intermedias cada 2, y para poder participar en las cuestiones relativas al poder y poder tomar decisiones, lo único que hay hasta ahora son los partidos políticos. Pero bueno, ¿cuál es su postura? No, nosotros, digamos, la FARC organizada funciona un poco como un partido político, es una federación, digamos, tenemos nuestra propia estructura interna como para garantizar una horizontalidad, pero no hay un problema en sí con la militancia de los partidos. Nosotros lo que sí sostenemos es la independencia de clase. Entonces, donde nosotros sí hacemos una línea en el piso, tiene que ver con las organizaciones populares, como muy concretamente a lo que me refiero, tiene que ver con, por ejemplo, si un sindicato va a hacer campaña por un político y a nosotros nos parece que nos resta fuerza. Le estamos prestando nosotros una fuerza que es propia de la clase oprimida, que es propia de los trabajadores, a un candidato en particular, cuando esa fuerza, nosotros pensamos, la deberíamos guardar precisamente para poder tener capacidad de respuesta. ¿No? En capacidad de respuesta me refiero a poder salir a hacer una marcha que sea multitudinaria, poder convocar, también ganar dignidad. Digamos, yo estoy en el espacio sindical, y la mayor parte de mi militancia tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de compañeros que estamos dentro de empleados de comercio. Y no, y eso también es hacer política. También me parece que hay una cuestión que nosotros hacemos una diferencia de la política no pasa cada 4 años y es solamente ir a votar, sino que precisamente por eso hacemos tanto énfasis en la militancia de base. La militancia de base es política todos los días, es muy de hormiga y yo entiendo que no es tan glamoroso tal vez como, no sé, los debates presidenciales, que vamos a ponerle la palabra glamoroso para no decir vergonzoso, pero... em, nosotros en la diaria con los compañeros es donde verdaderamente surgen propuestas reales, surgen las necesidades reales. Nosotros no pensamos que estos problemas alguien los va a pensar y va a venir una bajada de línea de algún partido y entonces, porque tampoco se trata de tener estas fórmulas súper complejas y de mover todas las fichas, ¿no? Como si fuese un juego de ajedrez. Realmente muchas veces la política tiene que ver con fuerza, con una correlación de fuerza. Y estas cosas se ven en la calle, los momentos más debilitantes del gobierno han sucedido en la calle, no tanto en los espacios institucionales. Este último repudio que enfrentó Milei, más allá de si había gente que militaba y que se organizó para ir a repudiarlo, que no me parece mal, que nadie haya saltado en la calle para defenderlo, también es una expresión de la voluntad popular. De hecho, gente que se sumaba, ¿no? al repudio orgánicamente. Me parece que no, no hay que perder de vista precisamente ese tipo de construcciones que no tienen que ver con lo electoral. Por ejemplo, la política gremial, hacer lazos entre sindicatos, eso es algo que no dependemos ni de los partidos, no necesitamos esperar a las elecciones. Eh,
los lazos solidarios se pueden hacer permanentemente y son una herramienta política, son un capital político. Ujú. Yo, la última preguntita, después le voy a ceder la palabra, pues si no, no les va a gustar. Con respecto al tema ideológico de este gobierno, las posturas de extrema derecha, antifeminismo, anti LGBT, antiaborto y demás, que tienen ligazones internacionales, porque estos son una vertiente de lo que es Trump, Bolsonaro ha sido, Vox en España, Meloni en Italia. ¿Qué piensan con respecto a este avance internacional de la extrema derecha? Bueno, también tiene Va a haber su... elecciones en Chile, perdón, y Sí, sí, sí. están ahí tomando fuerza la derecha, ultraderecha chilena con Cast. Sí, y hay que decir que mucho de la ultraderecha latinoamericana está mirando con mucha atención el experimento mileísta, ¿no? Y ver cómo le va, y digamos, hay algo de ser punta de lanza, desafortunadamente, en esta experiencia. Que, bueno, le tocó a Milei, y que por eso también hay tanto interés en sostenerlo, ¿no? Quiero decir, por parte de Estados Unidos, por parte del FMI, digamos, esto de que le estén perdonando pagos de deuda y pagos de intereses y cosas, bueno, viene de una voluntad política de sostenerlo al tipo ahí y que no se le pudra antes de las elecciones. Pero después, con respecto a a las políticas de ultraderecha, bueno, también tienen que ver con un correlato eh, económico, también un contexto global, no me quiero meter demasiado en eso, pero de ya a las puertas de una... Va, ya estamos dentro de varias guerras en simultáneo, ¿no? Y bueno, hay una crisis en el resto del mundo que también tiene que ver con las ideologías que se empiezan a replicar y que se empiezan a escuchar en el espacio electoral, pero que tal vez no, que vienen con otros intereses, lo que quiero decir. Em, Después repudiamos claramente las políticas de este gobierno. También me parece que tiene que ver con, hay una política anti-empatía, ¿no? Que también imprime este gobierno. Es muy claro por las cosas burdas que se dicen, por el regodeo en la crueldad, ¿no? Quiero decir, el- venimos de gobiernos muy malos, digamos. Esta bronca que Milei supo capitalizar no viene de la nada, las cosas no se dan en el vacío. Pero lo que es particular de este gobierno es este regodeo, y me parece que tiene que ver con, bueno, envalentonarse para hacer las cosas que están haciendo. ¿No? Para pegarle a los jubilados los miércoles, para pegarle para reprimir discapacitados, para desarmar hospitales históricos, bien, las cosas que son de la gente, digamos. Entonces, hay algo de esto que tiene que ver con una retórica de envalentonarse, pero después es medio una transparencia total que otros gobiernos también han tenido, digamos, ¿no? Que tal vez no eran tan transparentes, tal vez eran más diplomáticos, pero que en términos políticos y de efectos económicos hacían prácticamente lo mismo. Bullrich a mí no me parece que sea una cosa muy lejana a mi ley, y es una persona que está en la política desde toda la vida. Yo creo que no me han tocado gobiernos donde no haya estado Bullrich. Tipo, bueno, sí, hubo un par, pero quiero decir, siempre estuvo dando vueltas en el espacio político. Y eso que sos jovencita. Bueno, no sé si alguno de los compañeros quiere comentar algo o preguntarle algo a Virginia. Clelia, si querés hablar, tenés que el micrófono. No, el micrófono, Clelia, tenés que destachar. Bueno, estamos ahí, a ver. Y no por chat. No, 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 pero es para abrir el audio. Bueno, no sé, Claudio o Luisa o Marta, mientras Clelia abre. Ahí está, ya, ahí está, ya Sí, está. bueno, buenos días, encantada. Y bueno, Este, si ustedes accedieran
al poder, ¿qué harían con las fuerzas armadas y de seguridad? Ejército, Marina, Aeronáutica, Prefectura, Policía Nacional, Provincial, Municipal, cuerpos de seguridad varios. Son instituciones enormes y muy complejas y ya estructuradas. ¿Qué harían con eso? Bueno, me parece que es un hipotético, entonces en ese sentido me refiero, tendría que pasar Súper a la siguiente hipotético, por pregunta. supuesto, pero Sí, sí, pero proyecto. lo que quiero decir es, eh, nosotros sí cuestionamos el uso nada, de la violencia de parte del Estado, digamos, una crítica general es casi lo que define al Estado, tiene que ver con las fuerzas represivas, con el monopolio de la violencia. Lo vimos, creo que fue el año pasado, todo lo que había pasado en Misiones, cuando de golpe, bueno, se acuartela la policía, básicamente no había gobierno en Misiones, era eso lo que estaba pasando, no había Estado. Ahora, nosotros sí creemos en la autodefensa, nosotros creemos que hay que la gente tiene el derecho a defenderse a sí misma. Eh, la pregunta por estas instituciones tan establecidas, ¿no? tan marcadas, bueno, eh, para desarmar todo eso también va a necesitarse casi la misma cantidad de tiempo que se requirió para que lleguen a la forma en que las tenemos hoy. Pero de todas formas, lo que tiene que ver con bueno, una de las peleas puede tener que ver con las cuestiones que tienen que ver de autodefensa de las propias organizaciones populares, por ejemplo, eh, en exigir que sí, que se desmantelen, que se desarmen estos aparatos represivos que realmente la única vez que se usan difícilmente sean para defender a la población. Las veces que se usa la policía y los aparatos represivos son para reprimir nada, actos de repudio, manifestaciones, la protesta en general, ¿no? Que en teoría es uno de los sostenes de la democracia, pero bueno, sistemáticamente todos los gobiernos han hecho uso de la represión. Eh, entonces, nosotros tenemos un estilo de construcción, como hablaba antes, de lo que es la política y la fuerza política popular que no tiene que ver tanto con una toma de poder, sino con un ganar terreno. Entonces, en ese sentido no es mañana ganar unas elecciones y bueno, y ahora tenemos todo este aparato a disposición para poder gestionar, sino que nosotros lo que pensamos es que la gente de abajo tiene que ganar terreno sobre las cosas. Tiene que ganar terreno es poder pelear y que se ponga un centro de salud en un barrio donde antes no había nada. Pelear y que por la lucha misma, se asfalten los barrios. Yo sé que es muy mínimo, pero son cosas que realmente afectan a la gente. Y hoy mismo, uno de los barrios donde nosotros militamos, Cabiel 9, no tiene agua potable, digamos. Entonces, son peleas que hay que dar, evidentemente, porque si no, ya tendrían agua potable, ya tendrían las calles asfaltadas, digamos, todas estas cosas ya estarían. Los patrones tendrían a los empleados en blanco, digamos. Nosotros lo que planteamos es justamente ganarle terreno a toda esta fuerza opresora que viene desde la arriba, muchas veces encarnada en policía, digamos, y en todos los niveles que estabas mencionando vos antes, ¿no? En todas las fuerzas de seguridad, bueno. Eh, pero se puede ganar terreno. Me parece que pensarlo de esa forma, bueno, lo hace menos loco, ¿no? La propuesta. Pensar en algo de ser capaces de, bueno, enfrentar a la policía a veces, muchas veces, con un número de gente, digamos, lo hemos visto en Argentina. Hubo movimientos políticos muy importantes que se hicieron en consecuencia de una respuesta multitudinaria y asertiva de gente organizada. Ujú. Bueno, gracias. Virginia, Claudio o Marta.
que ya estás próxima a entrar la próxima invitada. Así, Claudio, por favor. Hola Virginia, ¿Qué tal? sos Rosarina. Sí, así es. Bueno, yo soy canalla. Ah, bueno, Perdón, ¿no? no, no pasa nada. Este, No mira, entendimos. ¿Quién es ser canalla? Es de un equipo, De ¿no? Rosario Central. Ah, bueno, está bien. Está listo. nos entendemos con Virginia. Solo con ella. No, te aclaro un poco más. Yo estoy haciendo actividad dentro de una agrupación de jubilados que se llama Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha. Yo llevo ya 10 años de jubilado. Este, Mira, veo muy bien lo que estás haciendo, me gusta, pero hay algo, todo avance que hagan los trabajadores y los sectores pobres de la sociedad van a después a retroceder, porque el poder justamente va a dar hasta donde puede con sus condiciones y con sus posibilidades y después las quita por la necesidad de la ganancia. O sea, Exacto. o sea que me parece que lo que se piensa es ganar terreno en la concentración de las luchas, la centralización o la coordinación de esas luchas, porque la gente va a seguir saliendo cada vez más a luchar por sus reivindicaciones. Pero también tenemos que darle una salida política porque yo creo que, y no sé, que tenemos que cambiar este tipo de sociedad. Es que para mí justamente la salida política tiene que ver con que no sean, que no se trate de estallidos espontáneos de entusiasmo o de repudio, sino que estén organizados. Y organizados no solamente, y esto tal vez tiene que ver mucho con nuestra militancia cotidiana de los compañeros que somos de FARC, pero mantener la organización barrial, por ejemplo, bueno, que se sigan juntando los jubilados por los intereses de los jubilados, digamos, teniendo lazos solidarios con trabajadores, que para mí es lo más lógico, es la conexión más lógica entre jubilados y otro tipo de oprimidos, porque todos hacia allá vamos, digamos. O con los estudiantes, o con, digamos, con todo, con organizaciones barriales, digamos. Me parece que ese tipo de lazos y una organización que permanezca en el tiempo, pero que no se aleje de las bases, porque eso es lo que nosotros vimos mucho, ¿no? Digamos, mi nacer político fue paralelo a los gobiernos kirchneristas y yo recuerdo que había mucha efervescencia política, mucha militancia en los barrios y hoy esa militancia no se ha perdido, digamos, y se ha perdido junto con alguna pérdida política institucional que han tenido algunos sectores, eh, pero con esa pérdida, con ese abandono de una política de base, bueno, empiezan a aparecer otros problemas que tienen que ver, que nada, que permean esto que decían de las propuestas políticas que tienen hoy, que están absolutamente desconectadas, ¿no? Y se ha dejado todo un terreno que Milei lo ha tomado. Milei ha tenido política de base, digamos, hay que decirlo. Este, entonces, en ese sentido, a mí me parece que es una propuesta política mantener, y lleva mucho tiempo y lleva mucho esfuerzo mantener las organizaciones de base funcionando y con militancia activa y que dé pelea, digamos. A eso me refiero con el territorio que se gana, después lo tenés que defender, totalmente, es lo que decías vos, porque si no, queda ahí, víctima, ¿no? Para los buitres, para quien sea que aparezca. Pero eso me parece que es una propuesta política que en otras épocas hubo otros compañeros que también lo entendieron, a mí me parece que parte de la fuerza y la potencia que tenían los militantes de los 70 pasaba por eso también, era toda gente de base. ¿No? ¿Qué sé yo? Yo pienso en Tosco, por ejemplo, y es un tipo que nunca no se postulaba a un cargo político. El tipo la fuerza se quedó en el sindicato. Ujú. Bueno, Marta, ah, ¿querés ¿Sabes que comentar? yo acuerdo? Sí. ¿Ya se escucha?
Sí, 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 ¿Escucha? le avisamos Lo que cualquier ella cosa. con la importancia de las bases y de hecho es contra lo que el gobierno está luchando, está destruyendo tratando de destruir todas las bases. Perfectamente. ¿Cómo Sociedad. hiciste? sí, sí, totalmente. E incluso casi ideológicamente la lucha es contra la solidaridad, ¿no? Claro, Digamos, claro, casual, no es casual. no. Justamente como vos hace que se habían organizado todo lo que se vino haciendo, la lucha es contra eso. Esto es obvio. Ahora, hay una cuestión de poder. Uno es el poder real, el poder político, el poder económico. Después está el poder que tienen las organizaciones, o sea, vos tenés un presidente, o sea, todos los que están puestos en esos lugares. Las bases también tienen que saber elegir a quién eligen. Y a veces eso no se trabaja lo suficiente, porque los medios de comunicación pesan mucho más fuerte. Entonces la gente no sabe lo que está eligiendo. Entonces ha elegido un gobierno que los autodestruye, que los destruye a ellos. ¿No? Esa fue la elección que se hizo, porque elegir a un gobierno que va contra las bases es elegir un gobierno en contra del pueblo. Es que también hay una cuestión para mí discursivamente iba en contra de las bases y que me parece que es lo novedoso, porque después no veníamos digamos, las bases no andaban bien con los 4 años anteriores, lo que quiere decir, ¿no? Y me parece que No y es me de parece que por ahora. ahí viene una apatía y un cansancio y un descreimiento en las elecciones, porque no es atractivo elegir tu opresor. No, no te llama, no tenés ganas de ir a elegir a ver quién es el próximo que va a hacer mi vida más difícil, quién es el próximo que me va a sacar derechos. Vos sos Más muy allá de que joven, igual coincido con que mi ley es como particular, ¿no? sos muy joven. Hace mucho tiempo que los medios de comunicación vienen funcionando y haciendo que la gente se crea y no reconozca lo que son las cosas, que se confunda. O sea, no es una cosa de un día para otro, hace rato que No. estoy. Y por eso vos dijiste, Bullrich está siempre en el poder. O sea, desde los años 70 que viene pasando esto. Entonces, no solamente hay que fortalecer las bases, sino hacer que las bases piensen y que puedan elegir a alguien que los represente y no a gente que no los represente. Para mí hay algo de eso de que tiene que ver, bueno, son un montón de pérdidas, la pérdida de derechos tiene mucho impacto y consecuencias a muy largo plazo, ¿no? Pérdida de derecho me refiero a pérdidas de puestos de laburo, entonces varias generaciones que por ahí no tienen trabajo. Yo conozco un montón de chicos más jóvenes que yo que están saliendo a laburar que no entienden cómo leer un recibo de sueldo, ¿no? Digamos, mucho de nuestra militancia de base, estamos muy atrás, ¿eh? Estamos muy atrás. Mucho de nuestra militancia tiene que ver con ayudar a los compañeros a leer no solamente el recibo de sueldo, sino el convenio colectivo de trabajo, y actualizar es contarles sobre las leyes laborales de toda la vida, que siempre estuvieron. Eh, pero a lo que iba con respecto a elegir o no, bueno, una de las consecuencias tiene que ver con sí, tal vez una educación política, pero para mí la educación política pasa más por una cuestión de estar organizados, ¿eh? Sí, sin duda tiene que ver con... Niega la otra, una cosa no niega la otra. La No, no, yo organización lo que tiene que digo ver. es que una alimenta a la otra, ¿no? Digamos, una persona con... Porque a lo que yo me refiero antes de tener una fuerza que sea independiente es importante que los trabajadores, por ejemplo, que es solamente una porción de los oprimidos, pero vamos a usarlo de ejemplo, que la clase trabajadora eh, sea, tenga una fuerza tal que no les quede otra que, bueno, sentarse a negociar con los trabajadores, ¿entendés? Que tener una propuesta política para los trabajadores. Bueno, y ahí empiezan a aparecer, a eso es lo que me refiero, me parece que la fuerza no va a venir de un dirigente político más menos piola, sino de poder organizarnos de forma tal en que nos tengan que dar explicaciones. Hoy no nos tienen que dar explicaciones. Hoy directamente no nos están hablando a nosotros. Diría que si el representante tuyo político no funciona, lo saques al toque, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Sí, sí, yo creo que en ese sentido nosotros Que haga hablamos de la independencia de clase. Porque la independencia de clase a vos lo que te da es
mirá, o cumplís estas condiciones o no hay apoyo. Y punto. Digamos, ese tipo de capacidad, ese tipo de fuerza, y hoy no está armada, pero ¿por qué no está armada desde muy abajo, estamos muy atrás en ese sentido? Por eso nosotros decimos la prioridad en este momento, la tarea histórica de esta etapa es reconstruir organizaciones populares con fuerza popular. Ujú. Bueno, y yo te hago una pregunta. Estamos esperando a otra compañera, pero no sé si tuvo alguna dificultad, así que aprovechamos. ¿Qué observan en las bases? ¿Qué observan? ¿Cómo está la gente? ¿Qué piensa la gente? Porque hay un fenómeno que yo también soy psicóloga como Marta, y pensando un poquito en este último tiempo, ya está comprobado que los votantes de Milei, eso es sobre estudios que hizo la UNSAM, la Universidad de San Martín, acá en la provincia de Buenos Aires, son jóvenes entre 16 y menos de 30 años, ¿no? Eh, en general ellos sacaron como conclusión que son jóvenes precarizados, ¿no? Los que trabajan en las aplicaciones, que no tienen ningún derecho laboral, por lo tanto tampoco tienen nada que perder. Es más, ha logrado este gobierno de Milei que consideren a las personas que tienen derechos laborales como los empleados estatales como enemigos prácticamente, ¿no? Mm, Esto de enfrentar los pobres contra pobres. sí, Eh, en, en Europa, el planteo, en Estados Unidos también, sobre todo en Estados Unidos, hay grupos, sobre todo virtuales, antifeministas, ¿no? En contra de los derechos de las mujeres y demás, y a partir de estos grupos se han convertido como una puerta de entrada para la extrema derecha, ¿no? O sea, sí. patriarcado y del antifeminismo a la extrema derecha. Acá, en los estudios de la Universidad de San Martín, escuché yo a Micaela Cuesta decir que lo asociaban más, no tanto a eso, sino a la precariedad laboral. Pero de cualquier manera yo creo que hay algo de reivindicación del machismo y del patriarcado que se identifican con esta figura violenta, con todas estas características de género machistas, patriarcales, que hace que sean varones y jóvenes, que son, por otra parte, los que más han sufrido los embates del avance de las mujeres. En esta última generación, ¿no? Sí, Uno nota, por ejemplo, con respecto a mi generación, grandes cambios con respecto a eso. Ahora se le exige a los varones que cuiden a los chicos, se les exige que participen de las tareas domésticas. Ante el menor problema, las mujeres agarran a sus chicos, se separan, se les exigen parejas abiertas y qué sé yo, cuántas otras cosas que marcan una diferencia muy profunda desde el punto de vista de las mujeres en cuanto a los avances eh, que en las generaciones pasadas, ¿no? Por eso yo te preguntaba, ¿qué ven en las bases? ¿Cómo piensan? ¿Cómo sienten? ¿Por qué lado, eh, o con qué argumentos apoyan a estos sectores? Porque vos decías que muchas veces hay que enseñarles a leer un contrato de trabajo, leer un recibo de sueldo. Ahí la tenemos a Romina. Bien, buen día, Romina, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ya te cedemos la palabra. Estamos con Virginia. Virginia es militante de la FAR, Federación Anarquista de Rosario, y militante sindical en el sector de comercio. Estamos conversando hace un ratito. Bueno, yo le estoy haciendo una pregunta, te estábamos esperando y ahora te cedemos la palabra. no, en las bases, sí es verdad, bueno, hay varias complicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el sector sindical, hablando incluso con sindicatos fuertes, ¿verdad? Que han tenido experiencias de lucha muy exitosas, como podría ser, por ejemplo, Aceiteros en Rosario, bueno, a nivel nacional, pero en Rosario en particular. Uno de los comentarios que se escuchan es que, bueno, cuesta mucho que los compañeros de base, es decir, los compañeros de trabajo, eh,
se acerquen a cuestiones solidarias de sectores que no son los propios, ¿no? Y esto es algo que sí estamos viendo mucho. Bueno, ahora un poco lo que decía antes, tender los puentes solidarios es una tarea de reconstrucción que hay que encarar. Eso es una de las dificultades que nosotros vemos. En la propia militancia, también en espacios de comercio, también nosotros vemos que cuesta mucho incluso dentro de los mismos espacios de trabajo. Hay una fragmentación muy fuerte de la sociedad que ha calado muy hondo, incluso en compañeros que comparten la misma situación laboral. Por otra parte, digamos, hay de todo, ¿no? Vamos a decirlo. Pero por otro lado, también vemos gente que está dispuesta a, dicho mal y pronto, ¿no? Dejarse cagar por las patronales, por quien sea, y que está dispuesta a ponerle el pecho a las cosas. Tal vez no esté tan entusiasmada de ir atrás de una figura política pública, por esto, ¿no? Por un descontento general que hay con la política institucional, pero que sin embargo sí, qué sé yo, si hay que ir a hacer alguna manifestación, como decía antes, por el agua, van, digamos, los vecinos están, eh, hay una voluntad de que se cambien las cosas, ¿no? No es que la gente está absolutamente apática. Lo mismo encontramos compañeros que en sectores muy precarizados, bueno, encuentran la forma, por ejemplo, en espacios como gastronómicos, que sí, que están dispuestos a dar la pelea. Digamos, no una cosa, ¿cómo se dice? Insensata, ¿no? De salir a perder el trabajo, pero sí están dispuestos a organizarse y hacer las cosas. El punto es, hay una demanda también, digamos, de independencia de clase, no es más allá de que tiene que ver con un principio nuestro, nosotros lo vemos que intuitivamente los compañeros, hace poco estábamos hablando con una compañera que es muy cercana a la agrupación de comercio, que le estábamos diciendo que si se quería sumar. Y ella nos preguntó, bueno, pero ustedes manejan plata. Digamos, ahí aparece todo un mito del político tradicional que aleja de las organizaciones más básicas, ¿no? Entonces, por eso nos parece muy importante la independencia de clase, porque la gente está dispuesta en realidad a pelearla. Lo que capaz que no está tan dispuesta es a pegarse con un candidato de turno. Mm. Bueno, gracias, Virginia. A No sé, ustedes. de acuerdo a tus tiempos, si querés quedarte para escuchar a Romina o si te tenés que retirar, Sí, bueno, yo voy a ir retirándome, pero lo voy a estar viendo cuando lo suba. bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? Y un A saludo ustedes. en... Le mando. Muchas gracias. Chao, Bueno, chao. bueno, Romina, bienvenida. Acá la tenemos a Romina del PLA, que es candidata del FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores, a senadora provincial por la primera sección electoral. Bueno, bienvenida, Romina. Vos sos docente, contanos un poquito para la audiencia, que sos una trabajadora, dónde trabajás, docente de qué. Así te Bueno, conocen, que ya te conocen, pero te conocen más aún. buenos días, ¿cómo les va? Sí, yo soy docente, soy profesora de historia en escuelas secundarias de La Matanza y también soy directora de una escuela secundaria y además soy profesora en una materia que se llama Historia de los Sistemas Económicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hace muchos años, tengo más de 30 años de antigüedad, así que esa es mi principal ocupación. Además de que soy militante del Partido Obrero, dentro del Frente Izquierda, y soy militante sindical también de la Multicolor, que es la oposición a la conducción celeste aquí en la provincia de Buenos Aires. Y como vos Ujú. bien decías, me toca encabezar la primera sección electoral en esta elección provincial del 7 de septiembre. A mí me toca encabezar la primera sección junto a Alejandro Bodar, a Néstor Pitrola, y en la tercera sección encabezan Nicolás del Caño, Mónica Schlotauer y Pablo Giachelo, que son las dos secciones electorales que, eh, digamos, en las que está incluido el conurbano bonaerense. Bueno, después hay otras 6 secciones que están en el interior de la provincia. Ujú.
Bueno, gracias Romina. Ahora pasamos a las preguntas más políticas y a la actualidad, si te parece. ¿Cómo caracterizás la situación política actual a este gobierno? ¿Cuál es el programa del FIT? ¿Y cuáles son las similitudes y diferencias entre los distintos partidos que pertenecen al FIT? Y si los podés nombrar, porque los oyentes no conocen todas estos temas. ¿M? Bueno, vamos a empezar por este final. El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad se ha conformado en el año 2011, o sea que ya llevamos muchos años, 14 años de frente. Al principio éramos tres partidos, el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista, y ya en 2019 se sumó también el MST, así que los cuatro principales partidos de la izquierda en Argentina estamos integrando este frente de de la izquierda y los trabajadores. Y en este punto, este frente ha sido conformado con un programa común, donde, por supuesto, planteamos todas las reivindicaciones de un programa de emergencia de salida a la crisis capitalista que estamos viviendo, que tiene que ver con el aumento real de los salarios, la lucha contra los despidos, el planteo de el reparto de las horas de trabajo, el aumento de las jubilaciones al salario mínimo de los jubilados, a la canasta básica del adulto mayor. Planteamos todo un plan para frenar el drenaje de los recursos, que tiene que ver con evitar que se sigan fugando los capitales, por eso planteamos la nacionalización de la banca, del comercio exterior, romper con el Fondo Monetario, desconocer una deuda externa completamente fraudulenta e impagable, y sobre la base de este frente, que tiene que ver con todo un plan de reorganización económica y social de nuestro país, hemos actuado sistemáticamente enfrentando a todos los gobiernos, ¿no? En este sentido, a todos los gobiernos que han llevado adelante medidas contra los trabajadores, porque los jubilados no solo están mal con mi ley, vienen estando mal hace mucho tiempo, la educación viene siendo vaciada hace mucho tiempo, el ataque a los convenios colectivos de trabajo viene desarrollándose hace mucho tiempo, y en ese sentido es muy importante que sigamos desenvolviendo toda una intervención y una organización con independencia política. Y en este punto el gobierno de Milei, por supuesto, se lleva todas las palmas, ¿no? Porque nosotros ya lo caracterizamos de arranque como un gobierno ultraderechista, y en ese sentido que venía a continuar una tarea de arrasar con los convenios colectivos de trabajo, con los derechos de los jubilados, de las personas con discapacidad. Teníamos claro nosotros desde el principio que este gobierno no venía a combatir a la casta, sino que la casta está en el gobierno, y en ese sentido hemos salido a luchar desde el primer momento. Eh, y esto es importante porque esa lucha del primer momento, la marcha del 20 de diciembre del 2023, enfrentando el protocolo antipiquetes, y todas las acciones que hemos venido desarrollando, acompañando a aquellos que salen a luchar, como los jubilados de todos los miércoles, pero también organizando muchas de las luchas que están en curso, nos ha tenido como protagonistas mientras muchas otras fuerzas políticas se metían en la casa, ¿no? Y en este sentido me parece importante ver que es clave que nosotros tengamos esta permanente lucha, ¿no? Callejera, esta permanente lucha de organización. Este tema no es menor porque también lo hemos hecho en el Congreso. Y en el Congreso hemos visto cómo el gobierno de Milei, que no tiene mayoría ni de diputados ni de senadores, ha ido logrando, no sin esfuerzo y tropiezos varios, ha ido logrando meter leyes muy negativas, decretos muy negativos, e incluso vetos tremendamente negativos a lo poco progresivo que se ha ido aprobando, y eso lo pudo hacer con la colaboración de todas las fuerzas políticas a excepción del FIT. Y digo con total rigor, todas las fuerzas políticas, porque hemos visto que los radicales, el PRO, los partidos provinciales rápidamente fueron partícipes necesarios, digamos, de que se aprueben estas leyes, pero por otro lado, hemos visto que siempre para aprobar estas cosas, incluso recientemente para poder sostener el veto a la emergencia jubilatoria, contaron siempre con el apoyo de los peronistas necesarios para que esto, digamos, se mantenga. Sin ir más lejos, para sostener el veto este último, tuvieron que se ausentaron de pronto dos peronistas, y bueno, con eso alcanzó para
que el veto no sea rechazado, ¿no? Entonces, me parece que esto hay que dejarlo también en claro, y nosotros del Frente Izquierda hemos actuado siempre con contundencia enfrentando las políticas de este gobierno en la calle y también en el Parlamento, ¿no? Por eso la importancia de esta elección, el voto al Frente Izquierda, que estén los legisladores, que tenemos en el Congreso Nacional el 26 de octubre, que es la siguiente elección, que estemos en los consejos deliberantes. Romina, y con este momento tan particular que salta todo este tema de las coimas y bueno, y ya se tiñe de un manto de corrupción todo este gobierno, y los hechos que sucedieron en Lomas de Zamora, ayer nuevamente en Corrientes, en Junín, es decir, el repudio de la gente en la calle a los militantes de la Libertad Avanza, ¿no? Y a las figuras presidenciales, la hermana y demás, que en este momento especial, ¿qué piensan? ¿Cómo lo orientan? ¿Para dónde suponen que puede llegar a virar? Bueno, yo creo que hay un descontento creciente con el gobierno, ¿no? Era previo a que saltara este último escándalo de las coimas. Esto lo veníamos nosotros registrando en la calle, nuestras actividades. Prácticamente nadie defiende al gobierno, y muchísima gente manifiesta su arrepentimiento de haberlo votado, y así una cantidad de gente dice, bueno, los voy a votar a ustedes, o otros dicen, bueno, no sé bien a quién voy a votar, pero es notorio esta expresión de arrepentimiento en muchos sectores, y esto ha crecido, ha dado un salto enorme con el último acontecimiento, porque creo que no hay nada peor que haber reprimido a las personas con discapacidad, intentado vetar las leyes de emergencia, quitar los subsidios a la discapacidad mediante maniobras que ahora aparte se conocen, que son maniobras hechas adrede para que la gente no se entere que tiene que ir a una auditoría y después suspenderle la pensión, o mentiras para degradar, denigrar a las personas con discapacidad, diciendo que hay gente que ha obtenido esa pensión con una radiografía de un perro, bueno, todas cosas que ahora se saben que eran mentiras y que a propósito Adorni las dijo, y que sabiendo que eran mentiras las afirmaron como una campaña de maltrato generalizado. Entonces no hay cosa peor que haber hecho todo esto con las personas con discapacidad y de pronto que salte que con los medicamentos para las personas con discapacidad, con los medicamentos del PAMI, con los medicamentos de distintos organismos, se están cobrando sobreprecios, que no sería una novedad, pero sobreprecios aumentados, que encima van directamente al bolsillo de los Menem, de Karina Milei, y quien dice Karina Milei, dice Javier Milei. Entonces, en este punto, me parece fundamental que tengamos claro que la situación es extremadamente grave, que esta ira popular, este repudio, ¿no? Que está viviendo el gobierno, es expresión de ese enojo que va creciendo. No están leyendo la situación como corresponde. Más allá de que se estén tratando de victimizar, porque yo no descarto también que algunas de estas apariciones públicas tengan el objetivo de terminar diciendo, uy, nosotros pobrecitos, y ahora que están diciendo que es todo mentira y que no sé qué. Después de haber estado una semana en silencio, en shock completamente. Pero acá hay un enojo, y sobre todo los más enojados son los que lo votaron. Los más enojados son aquellos a los que los engañaron. Entonces, yo creo que vamos a tener más manifestaciones de lucha, de repudio y demás. Y por eso nosotros, en nuestro caso, desde la Coordinadora Sindical Clasista, que agrupa a las agrupaciones sindicales del Partido Obrero, y muchísimos sindicatos combativos, hemos sido parte de un evento muy importante donde han participado distintos integrantes a través de los lugares donde trabajan y las direcciones sindicales que representan, de un plenario muy importante que hubo el sábado 16 de agosto, que se desarrolló en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y que discutió. Fueron muchísimas personas, más de 1000 personas, muy representativas reunidas, de sindicatos combativos y antiburocráticos de todo el país, de organizaciones de jubilados y jubiladas, del movimiento piquetero, de las luchas que se están desarrollando, que hemos estado debatiendo la situación, y entre varias resoluciones de un gran proceso de luchas que se están desenvolviendo, apoyos, articulación,
cosas que ya se empezaron a poner en marcha con la movilización del jueves de la semana anterior y demás, va a haber una gran jornada nacional de lucha el próximo 12 de septiembre. Y esto me parece muy importante, porque va a haber una gran movilización, que en principio sería de Congreso a Plaza de Mayo, de todos los gremios que están dispuestos a salir a luchar para pasar por arriba de la burocracia de la CGT y la CTA, que no hacen absolutamente nada. Y en ese punto, ahora vamos a una campaña de pronunciamientos de comisiones internas, de lugares de trabajo, de asambleas y demás, para que sean muchísimos más los que participen con todos los reclamos contra el gobierno de Milei, contra su motosierra, en defensa de los convenios colectivos de trabajo, del derecho a la jubilación, del derecho de las personas con discapacidad. O sea, todo el programa reivindicativo del momento va a estar presente en esa jornada. Así que le damos una enorme importancia a esto y creo que, bueno, que va desde abajo desenvolviéndose muy fuertemente un proceso de organización y que, por supuesto, también va a tener, esperamos, su correlato electoral, en el sentido de que creo que más personas van a decidir votar al Frente Izquierda como una forma también de fortalecer estos procesos de lucha, ¿no? Así que, bueno, estamos en estas dos aristas de la intervención que para la izquierda no se detiene nunca, ¿no? ¿Quién llama a esta Jornada Nacional de Lucha el 12 de septiembre? Todos estos sindicatos que nos hemos dado cita, a comisiones internas, a organizaciones piqueteras. Entonces, allí tenemos al sindicato de AGDUBA, a DEMIS, las seccionales combativas del SUTEBA, tenemos las seccionales antiburocráticas y multicolores de ATEN Neuquén, tenemos sindicato docente de Santa Cruz, y así vamos sumando, ¿sí? Distintos gremios, el SUTNA, el sindicato del neumático, hay 10, 12 sindicatos, los petroquímicos de Río Tercero, que están en lucha y ocupando su planta, los trabajadores gráficos de la planta Morbillo, que están ocupando su fábrica hace 6 meses en defensa de los puestos de trabajo. O sea, hay un conjunto de organizaciones sindicales, de organizaciones de comisiones internas y cuerpos delegados, de organizaciones de jubilados los miércoles, de movimiento piquetero, muy importante que convoca esta jornada. Ujú. Bueno, qué bien. Te pregunto, Romy, ¿hasta qué hora tenés así distribuimos las preguntas a ver si alcanzamos a hacerlas todas? Tengo poquito tiempo, no más de 10 Poquito minutos tiempo, más. no más de 10 minutos. Entonces le voy a dar la palabra a mis compañeros. A ver, Claudio. Quiero Claudio es decirte algo que me parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Romina, ¿cómo estás? ¿Te ¿Qué acuerdas de tal? mí? ¿Cómo te va? Bueno, mira, hay algo muy importante, que es esto. Mientras Milei es cómplice con Netanyahu de un genocidio terrible, horroroso, ¿eh? Y mientras el peronismo hace negocios con Mecorot, porque ellos están haciendo el negocio con Mecorot, que le facilita recursos financieros con las ganancias que hacen acá para mantener eso. Y por eso no participan en las movilizaciones por Gaza. Tal cual. El Frente de Izquierda tiene compañeros que están enjuiciados por haber defendido a los palestinos. Y también quiero Totalmente. decir que es una medalla para nosotros eso, ¿no? Y, Totalmente. Mira, y varias actualmente, cosas. y Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, que es integrante del Frente de Izquierda de los Trabajadores y diputado nacional, no está en la Argentina. Está en la flota, en la gran flota que va a llevar ayuda, que están llevando ahora ayuda a la Franja de Gaza y están intentando que las fronteras de la Franja de Gaza sean abiertas. Ese es un papel heroico del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Tal cual, mira, varias cosas. Primero que el Frente Izquierda, como vos bien decís, tiene una cuestión de principios en relación al tema del pueblo palestino, la defensa del pueblo palestino, su derecho a la tierra, su derecho a una Palestina única del río hacia el mar, y en ese punto no es solamente una cuestión
de ahora que está esta terrible guerra genocida, donde el pueblo palestino a la vez está en Gaza resistiendo y enfrentando a esas tropas del sionismo de una manera heroica. Y no es solo de ahora nuestro planteo es histórico, porque nosotros abrevamos en los principios de defensa del pueblo palestino que son de hace mucho tiempo. O sea que no es ninguna novedad, y yo misma cuando estaba como diputada en el Congreso hemos hecho una audiencia para denunciar este rol de Mecorot que vos mencionás, todavía bajo el gobierno anterior. Entonces, esto quiere decir que los acuerdos de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, que los trajo Guado de Pedro, gran parte de estos negocios de Mecorot con gobernadores y demás, son muy anteriores. Y Mecorot, que es la empresa estatal israelí de agua, es la que utiliza cortarle el agua al pueblo gazatí y también a Cisjordania, como arma de guerra. Es realmente un espanto que esa empresa esté haciendo asesorías a las empresas y a los gobiernos provinciales en nuestro país. Es un espanto, hay que expulsar a Mecorot de Argentina, y eso lo hemos hecho nosotros desde el Frente Izquierda, incluso antes de todo esto y antes de este nuevo gobierno. Ahora con el desarrollo de esta guerra genocida, bueno, no solo somos protagonistas de los procesos de movilización acá en el país, que se vienen desarrollando y que vienen creciendo. De hecho, hay una nueva movilización aquí en la Ciudad de Buenos Aires este sábado, mañana, a la tarde, que va a ser muy importante, sino que venimos desarrollando diversas acciones de solidaridad. En ese sentido, por supuesto, siempre se recibe un vuelto y un ataque, ¿no? Tenemos procesados a 2 compañeros del Frente de Izquierda, a Vanina Biasi, del Partido Obrero, a Alejandro Bodart, del MST, y tenemos en este momento también, de hace ya más de una semana, 10 días, en Cisjordania, a 2 compañeros de Judíes por Palestina, participando allí en toda una serie de acciones de solidaridad con el pueblo de Gaza. Allí están Iván y otra compañera que ahora se me fue el nombre, participando y están transmitiendo muchas cosas allí, bueno, y participando en acciones de solidaridad. Y luego está esta flota que vos mencionás, que está yendo hacia Gaza, donde además de Juan Carlos Giordano está Celeste Fierro, del MST también, participando allí. Así que, y bueno, había cupos limitados, por eso no han ido otros compañeros de los otros partidos. Entonces, bueno, como que de un modo todo el mundo va rotando en las acciones, ¿no? También hubo compañeros en su momento en la Marcha Global, también allá en Nápoles, bueno. Entonces, efectivamente, el Frente de Izquierda no solamente está, digamos, participando aquí, sino que, bueno, en todas las acciones en las que se pueda solidarizarse realmente para acompañar al pueblo palestino, que es el que está enfrentando heroicamente este proceso de ocupación directamente de su territorio. Así que esto es un tema que para el Frente de Izquierda es fundamental y es de principios, y ninguna otra fuerza política tiene ni este compromiso ni está participando activamente, ¿no? Así como vos bien decís, el peronismo, puede haber alguno ahí que hace alguna declaración, pero o alguno que pasa un ratito por una movilización, pero no están participando plenamente. Ah, bueno, y me olvidaba decirte una cosa. Vanina Biasi participó ahora también en Irak en una conferencia internacional que hubo también de apoyo al pueblo palestino. Romy, mira, yo quiero dejarte una pregunta y luego le cedo la palabra a Clelia. Caso de llegar al poder, ¿cuál es el programa para salud y educación? Bueno, mira, nosotros en caso de llegar al poder, claramente tenemos que reorganizar todo el proceso educativo y de salud, ¿no? Nosotros entendemos que hay que volcar todos estos recursos del ahorro nacional que hoy se fugan a una reorganización integral. Nosotros tenemos que priorizar la salud preventiva, la salud en todos los barrios, una salud que permita que las personas no lleguen enfermas al sistema de salud, sino que
puedan desenvolverse a fondo todas las medidas para la atención de la persona sana. Esto significa una alimentación como corresponde, los estudios en tiempo y forma y demás. Y por supuesto abastecer a todos los hospitales de mayor complejidad para poder atender como corresponde a las personas que tengan distintas enfermedades. Hay que unificar el sistema de salud, hay que terminar con esta cuestión de que el que tiene dinero accede a la salud y el que no, no. Y lo mismo pasa con la educación. Nosotros tenemos que nacionalizar el sistema educativo, salir de esta fragmentación que tiene, volver a unificar contenidos esenciales, derechos laborales, salarios docentes, presupuestos para las escuelas. Todo eso hay que unificarlo y tiene que también abastecerse de un sistema de becas que realmente sostengan y asistan a las familias para que todos los chicos puedan acceder en las mismas condiciones a la educación. Entonces tenemos un plan de reorganización integral, donde hay que hacer participar también a la población en esta reorganización de dos aspectos que son fundamentales en la vida social y en la vida de las personas, ¿no? Escuchamos a Clelia, y luego ya te liberamos. Sí, luego me tengo que retirar. Lo último. Bueno, encantada, Romina. Después de escuchar esta mañana a las dos personas, una de las cuales sos vos, se me presenta una duda, y es la siguiente. Esperar a tomar el poder, que en muchos casos es utópico, para hacer los grandes cambios, voy a ser redundante, también me parece utópico. ¿No habría que centrarse más en las luchas pequeñas, digamos, en logros locales, por ahí parciales, que de hecho le cambian la vida a las personas? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo cualquiera, luchar para que tal hospital brinde tal servicio. Voy a poner un ejemplo. Yo vivo en Vicente López. Tenemos un hospital que parece que es un ejemplo. Sin embargo, es chico. Sin embargo, le falta personal. Sin embargo, la enfermería que tiene no puede rendir todo lo que quisiera. Los turnos se dan a 3 meses. Y hablando del sistema de salud, ni hablar si nos metemos con educación también. En realidad haría falta otro hospital. Este no alcanza. Cambiaría la vida de mucha gente, aspectos importantes de su vida. No esperar a que, bueno, el día que tengamos el poder, todo esto va a cambiar. Sí, por supuesto, pero bueno, ¿cuándo se va a ver eso? Esa es mi Bueno, duda. pero yo respondí la pregunta que me hicieron, pero nosotros estamos luchando todos los días por defender el funcionamiento de los hospitales. De hecho, somos grandes organizadores de la lucha del Garraham, que detrás del Garraham se sintetiza toda la lucha por la defensa del hospital público, y estamos presentes en las luchas por la defensa del sistema provincial y municipal de salud, denunciando los salarios miserables que cobran sus trabajadores y que por eso en muchos casos se van y quedan vaciados los hospitales, denunciando la falta de insumos, reclamando que se construyan esos nuevos hospitales y salas de salud en los barrios que no los tienen. O sea que nosotros no estamos esperando un futuro, sino que estamos interviniendo en todas esas luchas cotidianas en forma permanente. Lo mismo en materia educativa. Yo soy docente, imagínate que los docentes de la multicolor intervenimos todos los días reclamando por el presupuesto para infraestructura, por el tema de los salarios, por mejores condiciones para estudiar y para enseñar. Y en ese punto es una intervención cotidiana la nuestra. Entonces, de ninguna manera estamos esperando, sino que estamos siendo protagonistas de esos procesos de lucha, y todos estos temas que por supuesto los desenvolvemos a nivel local, porque nosotros tenemos presencia militante en todos los distritos y en todas las provincias del país,
bueno, solemos ser protagonistas de estos reclamos y de estas acciones o acompañamos esos reclamos y por supuesto estamos organizando en cada aspecto. Por ejemplo, este sábado, mañana también va a haber un encuentro educativo que convocamos a las 16 horas en la Biblioteca de San Fernando, en la Biblioteca Popular de San Fernando, allí en el centro de la localidad de San Fernando. Nos vamos a juntar docentes, estudiantes de toda la zona norte del Gran Buenos Aires para debatir justamente cómo encaramos nuevas acciones de defensa de la educación pública en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea que le estamos dando una importancia fundamental a esto. Así que aprovecho para invitar a los que estén escuchando, mañana a las 4 de la tarde en la Biblioteca Pública de San Fernando, vamos a tener este encuentro educativo que lo vamos a hacer simultáneo, vamos a hacer 7 encuentros educativos simultáneos en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Entonces Bueno, estamos muy de acuerdo. La forma de lucha empieza desde abajo y por cada una de las causas que nos comprometen con la vida de todos. Y muchas gracias, Romina. bueno, No, gracias, gracias a ustedes. Romina. Te agradecemos mucho, ¿eh? Y bueno, Gracias por el espacio, ¿eh? suerte en Un las gran abrazo. elecciones. Gracias, saludos. Romina. Bueno, nos quedan unos minutitos, si a ustedes les parece, yo traje un audio que es muy representativo de todo el tema de la corrupción durante el gobierno de Milei, desde su inicio, desde antes de asumir. Es una intervención en el Congreso de la diputada Julia Estrada. Ah, Eh, y lo vamos a escuchar porque puede ser útil para la audiencia, para que vean que esto no es una operación del día de hoy, de una semana atrás, sino que esta modalidad estructural de la extrema derecha se viene dando desde que asumieron y desde antes de asumir. A ver, espérenme un poquito, que ya lo ponemos. Carón dijo, Karina Milei... Le pidió una interrupción al diputado Álvaro Martínez. No se la concedo. Bueno. Dijo que Karina Milei le cobraba $2.000 por una cena con el presidente. El 4 de abril, la agencia Bloomberg, Milei cobraba $20.000 a asistentes de sus cenas privadas cuando era diputado. Las reuniones se hacían en la Torre Le Parc de Palermo. Karina Milei los juntaba en una bolsa.